Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. El gran desfalco a las arcas de Venezuela. Funcionarios del régimen chavista recibieron $1.000 millones en sobornos de múltiples compañías ficticias. Ese dinero salía por esas empresas, iba a ser depositado en cuentas en Suiza y posteriormente el dinero regresaba a los Estados Unidos para comprar bienes inmuebles, bienes muebles, artículos de lujo y para pagar sobornos a los funcionarios que permitían que ese esquema funcionara. El actual dueño del canal Globovisión, Raúl Gorrín, está acusado de hacer parte de la multimillonaria red de coimas que también involucra al extesorero del gobierno de Hugo Chávez, Alejandro Andrade. Departamento de Justicia, Oficina de Asuntos Públicos. Andrade admitió que recibió más de $1.000 millones en sobornos de parte de Gorrín y otros cómplices a cambio de utilizar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos, para realizar transacciones a cambio de moneda para el gobierno venezolano. A este escándalo se suma la posible inclusión de Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo por parte del gobierno de Donald Trump. No hay ninguna duda de que Venezuela está apoyando y encubriendo acciones de organizaciones terroristas. La pregunta es si es suficientemente importante incluirlos en esta lista, porque los hechos de estar en esta lista pueden causar y limitar a las acciones futuras de los Estados Unidos y de entidades que quisieran ayudar y apoyar a Venezuela cuando haya un eventual cambio de gobierno en ese país. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, los periodistas de investigación César Batiz y Maybord Petit, el diputado de oposición venezolano Julio Montoya y el expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Diego Arria, analizan el significado y los alcances de las trascendentales investigaciones de los fiscales de Estados Unidos contra los denominados bolichicos venezolanos, acusados de lavado de activos y corrupción. Además, las repercusiones que tendría para el régimen de Nicolás Maduro la eventual incorporación de Venezuela a la lista de patrocinadores del terrorismo. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La noticia, los procesos que fiscales federales de Estados Unidos adelantan contra el uso del sistema financiero de la Unión Americana para lavar y almacenar fondos provenientes de sobornos a funcionarios del régimen venezolano, estimados en $1.000 millones entre los años 2008 y 2017. La noticia. El actual dueño del canal Globovisión, Raúl Gorrín, fue acusado de lavado de dinero y corrupción por hacer parte de la multimillonaria red de coimas en la que también figura el extesorero del gobierno de Hugo Chávez, Alejandro Andrade. Este último se declaró culpable ante una corte estadounidense por el cargo de conspiración para lavar dinero. El punto clave de la noticia. Según las pruebas recaudadas por el Departamento de Justicia de la potencia norteamericana, funcionarios del régimen chavista le permitieron a Gorrín hacer operaciones de cambio de divisas a tasas favorables para vender más tarde en el mercado negro. En medio del escándalo, las autoridades estadounidenses confiscaron 24 lujosas propiedades en la Florida y Nueva York. Los inmuebles están ubicados en exclusivos sectores y zonas de alta valorización e inversión de reconocidos empresarios. El nombre clave en todo este entramado de corrupción es Raúl Gorrín, un magnate venezolano acusado de lavar $millones. Se trata del actual dueño de la cadena Globovisión, a quien las autoridades de la Unión Americana lo señalan de aprovecharse del control de cambio en Venezuela para enriquecerse. Se le acusa de al menos 3 delitos: conspirar para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de instrumentos monetarios.
Las autoridades lo señalan por haber construido empresas fantasma en Panamá con el objetivo de realizar actividades ilegales de lavado de dinero y activos bursátiles. Pero lo más grave es el pago de coimas por montos astronómicos entre 2008 y 2017. Serían cerca de $1.000 millones en sobornos a oficiales con autoridad para tomar decisiones en la Oficina Nacional del Tesoro venezolano. Así lo indica su indictment. Pero ¿cuál sería el objetivo? Que le permitieran realizar operaciones de cambio de divisas para el gobierno de Venezuela a tasas favorables, de las cuales Gorrín sacaba beneficio indebido. Entre los sobornos se cuentan propiedades, relojes de lujo, caballos de paso y automóviles convertibles para los funcionarios. Es un problema bastante grande, no solamente por el ingreso de este dinero, dineros digamos que cuestionables al sistema inmobiliario, pero también porque tienen un efecto social, o sea, suben los precios. Miami en este momento es una de las ciudades más caras en cuanto a finca raíz. El salario que una persona, el salario mínimo no alcanza para que una persona normal pueda vivir. Todos estos pagados por Gorrín y que serán subastados después de que otro de los implicados en este caso reconociera su culpabilidad. Se trata de Alejandro Andrade Cedeño, un teniente retirado venezolano que fue guardaespaldas de Hugo Chávez y posteriormente tesorero nacional entre el 2007 y 2010. Andrade Cedeño reconoció ante la corte haber recibido los sobornos mientras era funcionario y aceptó que los bienes implicados en la trama corrupta fueran confiscados. Gorrín se asoció con este otro hombre, Gabriel Arturo Jiménez Aray, con quien adquirió el Banco Peravia en República Dominicana y a través del cual se hacían los lavados de dinero. Jiménez también admitió su culpabilidad ante la corte. Los cargos que enfrentan Raúl Gorrín pueden darle hasta 20 años de prisión y se consideran delitos graves en los Estados Unidos. Los invitamos a participar en el programa a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag LaNocheBoliburgueses. Y respondan la siguiente pregunta: ¿qué repercusión cree usted que va a tener para el régimen de Nicolás Maduro esta millonaria red de sobornos a funcionarios venezolanos destapada por la justicia estadounidense y además la posible inclusión de Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo? Opinen, vamos a estar leyendo sus mensajes aquí en el programa. Saludamos a esta hora en Caracas, Venezuela, a César Batis. Él es destacado periodista de investigación, director y cofundador de El Pitazo, un programa de denuncias. Bienvenido. Bien, bueno, muchas gracias, buenas noches a toda la audiencia y dispuesto a colaborar con mis conocimientos sobre este tema. También nos acompaña desde Nueva York, en los Estados Unidos, Maybor Petit. Ella es periodista de investigación, especialista en política venezolana y latinoamericana. Bienvenida. Muy buenas noches, bueno, un gran saludo para toda la audiencia. Y desde Maracaibo, Venezuela, está con nosotros Julio Montoya, es diputado de oposición venezolano, quien durante 5 años ha investigado y ha denunciado públicamente la corrupción de funcionarios y personas cercanas al régimen de Maduro, los conocidos como bolichicos. Actualmente está dirigiendo una operación internacional de búsqueda de los recursos corruptos llamada Hasta Debajo de las Piedras. Bienvenido. Un abrazo, un placer y un honor poder compartir con todo este panel que conozco y sé que es muy capaz. Quiero empezar con usted, periodista Maybor Petit. Usted ha estado investigando este caso, finalmente termina en un comunicado del Departamento de Justicia que pide la confiscación de bienes y revela oficialmente, formalmente, una red de sobornos, una red de lavado de dinero. Cuéntenos qué hay alrededor de este caso, cómo se construyó desde las autoridades de Estados Unidos una investigación que termina en determinar si el señor Gorrín está relacionado con exfuncionarios del régimen de Hugo Chávez en el desfalco de las arcas de Venezuela. Mira, este caso empieza desde hace un tiempo atrás, pero se concretó con las evidencias suministradas por uno de los funcionarios que participó en la conspiración y que se entregó a las autoridades a raíz de una serie de conversaciones que habría tenido con agentes federales el año pasado, en noviembre,
Él es Alejandro Andrade y gracias a su colaboración pues se logró conocer el entramado y bueno, finalmente este individuo que participó, como te digo, desde las altas funciones del gobierno, permitió con evidencias que los fiscales entendieran cómo se había trasladado el dinero que fue expoliado del Estado venezolano a cuentas en Suiza y posteriormente a inversiones que se hicieron en apartamentos, caballerizas, mansiones, etcétera, en los Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida y en la ciudad de Nueva York. Y bueno, este entramado tiene otros personajes. En los actuales momentos hay 2 personas en custodia y hay una orden de captura contra Raúl Gorrín en estos momentos. Entonces, el señor Alejandro Andrade, un teniente retirado venezolano que fue guardaespaldas de Hugo Chávez, luego es nombrado tesorero nacional en Venezuela de 2007 al 2010 y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de 2008 al 2010. Es él el que está abriendo la boca, digamos, el que está revelando toda esta trama en los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación judicial de él y qué beneficios va a tener diciendo todo esto a las autoridades estadounidenses? Los beneficios van a conocerse el día martes, cuando será sentenciado por un juez del estado de la Florida, pero sin duda alguna, gracias a la información que él suministró a los fiscales, entre los cuales estaban números de cuenta, correos electrónicos, identificación de los conspiradores, etcétera, los fiscales lograron montar la acusación contra Raúl Gorrín. Este individuo también aceptó cuando logró un acuerdo de cooperación con la justicia norteamericana, entregar bienes que correspondían aproximadamente a $1.000 millones que se recibieron en sobornos. Y bueno, cuando se observa esa lista increíble de propiedades que van desde relojes de lujo hasta caballos de paso, se observa cuál fue el nivel de la corrupción que se produjo en este caso en particular y bueno, el daño patrimonial que se le hizo al Estado venezolano. Las cifras son realmente indignantes, $1.000 millones en sobornos. En Venezuela mucho se denunció. Hoy los medios de comunicación, entre ellos el canal Globovisión, que era un medio que hacía oposición al régimen de Chávez, pues fue comprado justamente bajo el régimen de Nicolás Maduro y solo quedaron algunas páginas web que estaban denunciando lo que estaba pasando. Por eso quiero preguntarle a César Batiz, el Pitazo es una de ellas. Ustedes iban revelando a medida que se iban conociendo avances en esta investigación y finalmente llega pues ahora este indictment del Departamento de Justicia. ¿Qué más conocieron ustedes sobre este caso? Mira, sobre este caso lo primero que hay que establecer es un detalle, aunque parece mínimo, es importante en toda esa historia. Pues Alejandro Andrade, teniente del ejército que participó en el golpe de Estado de 1992, Alejandro Andrade perdió un ojo mientras jugaba lo que llamamos acá en Venezuela fichita, que es batear una tapa de una botella con un palo de escoba. Quien bateaba era el presidente Chávez. Y Alejandro Andrade estaba fildeando, estaba a la defensiva. Cuando el presidente Chávez, el extinto presidente Chávez, batió, golpeó con la ficha en el ojo de Alejandro Andrade. Y esto llevó a que se creara una relación de protección sobre Alejandro Andrade y que en el año 1999, cuando Chávez llega a la presidencia de la República, Alejandro Andrade estaba o fue colocado como el responsable de las donaciones que entregaba el presidente Chávez en ese momento. Posteriormente, en el año 2007, llega a la presidencia a la dirección o a la máxima jerarquía de la Oficina Nacional del Tesoro, luego a la dirección de Banfoande y luego a la dirección del Bandes. Desde estos 3 organismos se podía o pudo este señor construir una gran fortuna. ¿Por qué? Porque a través de estos organismos y a través de la complicidad de factores privados y públicos pudo haber cobrado comisiones por la ubicación de estos dineros salidos de la Oficina Nacional del Tesoro, de Banfoandes
y de Bandes, que por cierto son inversiones en dólares o eran inversiones en dólares en su momento, y esa ubicación le generaba una comisión. Y es aquí donde entra a jugar Raúl Gorrín, porque Raúl Gorrín se convierte en un aliado de Alejandro Andrade en la búsqueda de esos recursos que venían por debajo de la mesa, en el recolector de esos recursos para llevarlos a las arcas de Alejandro Andrade y compartirla, y por eso no es de extrañar que cuando en el año 2013 Raúl Gorrín habla ante los periodistas de Globovisión en ese momento de transición y le pregunta por Alejandro Andrade, lo dice con toda confianza que ese es su amigo, es su hermano. Por eso este hecho mínimo que decía al principio, esta relación de protección que tuvo Alejandro Andrade, un escolta sin conocimiento en el área económica, es tan importante de tenerla acá. Y también el otro punto es que aquí se está hablando solamente de un hecho de un pago de soborno, pero también había una asociación para delinquir, una presunta asociación para delinquir, en la cual participaba Raúl Gorrín junto al tesorero de la Nación. Señora Maybor Petit, antes de despedirla, porque sabemos que se tiene que ir, quisiera preguntarle qué puede pasar con el señor Gorrín. Hasta ahora estamos en la presunción. El señor Andrade, por supuesto, se declara culpable de lavado de activos y empieza a revelar toda esta información a las autoridades de Estados Unidos. Pero ¿dónde está el señor Gorrín? Aparentemente el señor Gorrín está en Caracas, pero fue declarado por el juez de la causa como fugitivo de la justicia norteamericana, lo que les cierra la posibilidad de viajar fuera del país, ya que tienen una orden de captura. Lo que viene en relación a este caso es muy importante, puesto que hay 2 sentencias previstas para esta semana. El día 27, Alejandro Andrade será sentenciado a años de cárcel, no sabemos exactamente cuántos son, y el día miércoles va a ser sentenciado también uno de los conspiradores que participó asociándose con Raúl Gorrín para crear un banco y lavar así el dinero proveniente del Estado venezolano. Él es el banquero vicepresidente de Peravia, Gabriel Jiménez, y bueno, no sabemos exactamente tampoco cuántos años le van a dar. Los fiscales están pidiendo entre 30 y 40 años, pero como es un acuerdo de colaboración, ellos van a beneficiarse y van a tener una condena muy menos severa, al menos de lo que estaba pidiendo inicialmente los fiscales. Y el señor Gorrín, pues las autoridades lo están buscando, ellos desean tenerlo bajo custodia. Es una decisión importante que debe tomar el acusado, puesto que revela, hay una serie de evidencias que señalan esto. Es importante recalcar que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no hace ninguna acusación ante el gran jurado que no tenga las evidencias suficientes para ser soportada en un caso en la Corte Federal. Lo que quiere decir que los fiscales que llevaron a cabo esta investigación deben poseer todas las evidencias que se requieren, puesto que montaron el caso y el gran jurado lo aprobó. Así es que definitivamente debe ir a corte, salvo que el señor Gorrín decida colaborar con la justicia y someterse a los dictámenes del Departamento de Justicia y de la Corte como tal. Pues quiero agradecerle mucho a la periodista de investigación Maybor Petit por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Un placer. Diputado Montoya, ahí está, entre ellos mismos terminan denunciándose, terminan acusándose, entregando información a las autoridades de los Estados Unidos. Son nombres que para la comunidad internacional no son familiares, pero hay un término que en Venezuela empezaron a usar para todos estos personajes que se hicieron ricos de la noche a la mañana, y es boliburgueses, gente que empezó a aparecer con yates, con propiedades, después de tener poco dinero, de nacer en lugares humildes, y que mientras Venezuela se desbordaba en inflación, ellos empezaban a enriquecerse. Usted ha hecho esa investigación. ¿Hasta dónde llega el fondo de esto? Bueno, buenas noches a todos. Sí, esta es una triste pesadilla para el pueblo venezolano.
porque cada vez que investigamos a grupos de los llamados bolichicos, que son ricos en el régimen bolivariano, nos encontramos con millones de dólares en cifras que asombran al mundo. Tú ahorita lo decías, 1.000 millones de dólares en comisiones. Es decir, ¿cuál fue la magnitud del negocio para que entregaran 1.000 millones de dólares en comisiones? Si ese es el 10% de la coima, estamos hablando de 100.000 millones de dólares. Solo hay una operación que se hizo en el 2004 a través del Banco Central de Venezuela con una empresa de cosméticos española donde le dieron a administrar 100.000 millones de dólares en bonos de la deuda a una empresa cuyo capital no era superior a 200.000 euros. Por cierto, la dueña de esa empresa vive hoy en Miami. La historia de Alejandro Andrade no es una historia tan pequeña, porque detrás de esa historia se han quebrado 6 bancos en Venezuela. El Banco de los Andes, el Banco Industrial de Venezuela, y 6 bancos privados productos de la corrupción de este grupo económico. Este grupo económico logró comprar no solo canales de televisión, sino emisoras de radio, complejos habitacionales, decenas de casas en La Romana, en República Dominicana, controla bancos en Curazao, controla bancos en República Dominicana. Ese grupo generó otro grupo paralelo, que es el grupo Derwick, que se hizo rico a través de la corrupción de la emergencia eléctrica y cuyo personaje, que no está señalado en estos casos, pero va a aparecer tarde o temprano, es el señor Alejandro Betancourt, que se acaba de comprar un banco en Senegal, se acaba de comprar la mitad del grupo económico de Dakar, se acaba de comprar una empresa de lentes de sol en España y vive en un castillo en Toledo. Alejandro Andrade es el rostro perverso de quienes han dirigido este país en los últimos 20 años. Es un oficial del golpe de Estado del 4 de febrero. Esos son los héroes del golpe de febrero, hoy nuevos ricos. Vivía en una urbanización exclusiva en Florida, cuyo patio era una pista de aterrizaje de sus aviones. Era coleccionista y criaba caballos de carrera, caballos de paso, que por cierto, junto a él, casi todo el grupo, parece que los narcotraficantes y los corruptos les da por comprar caballos de carrera y caballos de paso. Estamos en una historia donde aparecen en el Banco de Andorra 4.200 millones de dólares solo a 6 personas, entre ellos 3 viceministros, entre otros. Es decir, lo que estamos viendo hoy con el señor Andrade y con el señor Gorrín es la punta de un iceberg impresionante que tiene que reportar 300.000 millones de dólares que en Venezuela no se sabe dónde están. Están regados por el mundo. Cada vez que metemos una investigación como el caso de Diego Salazar, el primo hermano del expresidente PDVSA, le encontramos que se acaba de comprar 100 apartamentos entre Dubái y Abu Dhabi para esconder dinero. Dinero que hemos encontrado en Sri Lanka, en paraísos fiscales. Entonces, en definitiva, para darle espacio al resto del panel, estamos en presencia de 2 casos simbólicos. De un banquero que estuvo en el golpe de Estado y de un empresario que de la noche a la mañana compró televisora, radio y mucho poder en Venezuela. Tremendo. Pues como parte de su acuerdo de culpabilidad, el extesorero del fallecido presidente Hugo Chávez, Alejandro Andrade, quien tiene su residencia en la Florida, aceptó la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema corrupto. 24 bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias. Son 24 las propiedades confiscadas por Estados Unidos al empresario venezolano Raúl Gorrín. Aparecen varias mansiones en la ciudad de Coral Gables, en Florida, como esta, avaluada por agentes inmobiliarios en 8 millones de dólares. Tiene piscina y hasta una sala de cine. Esta otra cuenta con lujosos espacios y muelle propio. Tiene un valor de 4 millones de dólares.
También aparecen lujosos apartamentos en Florida y en Nueva York. Entre las propiedades relacionadas de Alejandro Andrade, el tesorero de Hugo Chávez, fueron reportadas estas lujosas viviendas por la Corte del Distrito Sur de Florida. Una mansión en Wellington con establo propio evaluada en casi $5 millones. Esta otra vivienda en la misma ciudad con lujosos espacios está valorada en entre $3,5 millones y $6 millones. También fue reportada una casa con vista al mar en Palm Beach. Su precio en el mercado oscila entre los $8 y $13,5 millones. En el documento judicial además fueron relacionados caballos de carreras, así como lujosos relojes y automóviles. Periodista César Batiz, es muy grave el contraste al ver relojes Rolex, yates, propiedades en los Estados Unidos y las imágenes que nos llegan de personas saliendo de Venezuela sin nada que comer, sin zapatos para caminar. Venezuela debía ser un país rico porque es un país petrolero y toda esa plata, al parecer, está en cuentas, en paraísos fiscales, en otros países. Usted como venezolano, hoy como periodista cubriendo esa realidad, ¿qué piensa? Bueno, pienso que hay un hecho evidente y que a veces los ciudadanos no nos damos cuenta de esta realidad, y es que la corrupción mata. Porque cuando fallecen tres personas, 2 adultos y un niño, en un hospital de Maracaibo, un hospital público de Maracaibo, el Universitario de Maracaibo, porque falló la electricidad y no hubo cómo asistir la respiración de estas personas que estaban en cuidados intensivos. Estas personas fallecen por falta de electricidad. Eso significa e indica que la corrupción mata. Igual que cuando vemos a decenas de personas hurgando entre la basura para poder comer. No es más que la evidencia de cómo este país, que ha tenido todos los recursos posibles para tener una economía próspera, hoy tiene este desastre económico. Y quisiera también hacer hincapié que este no es el único caso en el cual se menciona el nombre de Raúl Gorrín. Este es el primer caso donde se menciona el nombre de Raúl Gorrín o de Alejandro Andrade junto a Raúl Gorrín. Pero ya el 25 de julio se conoció un caso que tiene que ver también con una suma millonaria, que habla de $1.200 millones que fueron lavados provenientes de las arcas de PDVSA y en cuya operación se utilizaron 2 empresas de Raúl Gorrín para hacer un préstamo en bolívares que fue pagado con euros depositados en Suiza y que fueron a parar a Miami. Este es otro caso más. Son 2 expedientes que tiene abierto el empresario Raúl Gorrín, quien, como dijo la colega Maybor Petit, está en Venezuela, se encuentra en Venezuela. Hoy escuchamos al fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, pidiendo que manden a Venezuela al delincuente Alejandro Andrade. Pero no tiene que hacer tanto esfuerzo ni pedirle a las autoridades de Estados Unidos ni de España para encontrar a responsables dentro de estos hechos que estamos narrando. Pues tenemos la certeza de que tanto Raúl Gorrín como Francisco Convit, involucrados en el caso de los $1.200 millones, están acá en Venezuela y el fiscal no acciona para darle captura y llevarlo ante la justicia venezolana. La pregunta es, ¿sabía de esto Hugo Chávez? ¿Sabía de esto Nicolás Maduro? ¿Cómo lavaron dinero? ¿Cómo se robaron el dinero de los venezolanos bajo la legalidad del Estado? Eso lo vamos a revisar en unos minutos, al regreso de la siguiente pausa. Los invitamos a ustedes a que participen a través de las cuentas de Twitter, opinando con el hashtag #LaNocheBoliburgueses. ¿Qué repercusiones cree usted que podría tener para el régimen de Nicolás Maduro la millonaria red de sobornos a funcionarios venezolanos destapada por la justicia estadounidense y además la posible inclusión de Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo? En minutos regresamos. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche.
Saludamos a esta hora en Nueva York, en los Estados Unidos, a Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, venezolano en el exilio. Es una de las personas que más conocen el plano internacional de las relaciones exteriores de Venezuela. Bienvenido, señor Arria, un gusto tenerlo. Buenas noches, Jason. Te agradezco mucho la invitación. Es importante entender primero la magnitud de esta acusación que ha hecho el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Denuncia un desfalco masivo, lavado de dinero venezolano, hechos de corrupción en Venezuela. Luego hay que hacerse la pregunta, ¿qué debería hacerse con estos bienes confiscados? Usted en sus redes sociales sugiere que los activos incautados deben regresar a Venezuela. ¿Cómo sería esto posible? Bueno, Jason, fíjate que esto tiene tiempo corriéndose. Muchos de los que seguimos el tema internacional conocíamos de que vendría algo sobre el señor Gorrín y sobre el señor Andrade, que uno, el dueño de Globovisión, y el señor Andrade era el tesorero nacional. Y se especulaba de que uno de los dos estaba cooperando con las autoridades norteamericanas que buscaban conocer los hilos de la corrupción de estos personajes con el régimen, con el narcorrégimen venezolano. Efectivamente, las consecuencias de este acto ha sido que una corte federal en el estado de la Florida ha instruido al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que los bienes que se le tomen a estos personajes, en el caso de Andrade creo que superan los $1.000 millones, puedan ser vendidos por el Departamento del Tesoro. Esto realmente a mí me parece absolutamente inaceptable, Jason, porque estos son el resultado de apropiaciones de fondos que se han robado del patrimonio de los venezolanos. Y por lo tanto no deben ser apropiados por los Estados Unidos, solo para mí de una manera provisional, hasta que nosotros rescatemos la libertad en Venezuela, tengamos un gobierno legítimo y ese fondo pueda ser propiedad nuevamente de los venezolanos. Es interesante y lógica esta propuesta que usted hace. Seguramente estos bienes fueron comprados con el dinero del patrimonio de los venezolanos. Pero legalmente, en la práctica, ¿cómo sería esto posible? Bueno, yo estoy consultando a abogados norteamericanos en el tema, y una es interponer un recurso justamente ante la Corte Federal y ante el propio Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Evidentemente los americanos tienen derecho a determinar que esto tenía un costo para ellos, porque estos delitos se han cometido utilizando el mercado inmobiliario, el sistema bancario norteamericano. Eso es correcto, pero el origen de estos fondos, el origen es del patrimonio de los venezolanos. Cada vez que yo veo, por ejemplo, uno de los relojes que le quitaron de $200.000, ¿cuántos muertos en Venezuela por falta de medicina no han sido el equivalente a un solo de los relojes que se cogió el señor Andrade, por ejemplo? Entonces, nosotros sí creemos que cabe, no solamente legalmente, sino políticamente, la creación de un fondo de reserva de bienes adquiridos por la delincuencia que han saqueado el tesoro venezolano, para que sea devuelto a Venezuela una vez, repito, que tengamos un gobierno legítimo. Y del lado venezolano tendría que pedirlo la Asamblea Nacional, teniendo en cuenta que hay una ley para recuperación de bienes que tienen origen delictivo. Bueno, justamente hace creo poco más de un mes la Asamblea Nacional aprobó una ley en primera instancia para rescatar todos aquellos activos mal habidos por personas vinculadas al régimen. No corresponde a la Asamblea Nacional con urgencia pasar esa ley definitivamente, no sé por qué no lo han hecho. Esto, por supuesto, agrega un asidero legal a lo que tiene que ser un reclamo de los venezolanos que queremos rescatar la libertad. También se lo he notificado al Tribunal Supremo de Justicia legítimo nuestro y a la propia Fiscal General de la República de Venezuela, que está también exilada en Colombia. Pero hay que moverse ante los Estados Unidos, ante la Corte Federal, para que esos bienes que pueden ser vendidos, pero guardados en reserva para los venezolanos cuando rescatemos la libertad. Esto en el caso, embajador Arria, de que los bienes hayan sido comprados, como se presume, con coimas en dólares subsidiados que se vendieron luego en el mercado paralelo. Pero también hay la posibilidad de que estos dineros estén manchados por el narcotráfico. Efectivamente, estos dos primeros personajes
no serán los únicos. Hay acciones tomadas contra otros que están en República Dominicana, otros que están en España. O sea, es una cuerda de personas que han estafado al patrimonio venezolano. Pero no solamente eso, Gerson, sino que muchos de estos personajes están involucrados en la política nacional. Ellos son para mí un poco como Gorrín y Andrade, son como el Odebrecht de Venezuela, con una variación importante, que en el Odebrecht era a políticos los que compraban. En Venezuela hay casos donde compraban al régimen y a políticos de la oposición y al mismo tiempo a personajes de los medios de comunicación y de otras actividades en el país. O sea, la diversidad de los que han comerciado, negociado, recibido fondos de estas personas es muy variada y debe tener consecuencias políticas internas en Venezuela. Imagínate lo que significa si alguno de ellos de alguna u otra manera, que no tengo idea si es el caso, esté vinculado a los carteles de la droga. Eso le da una nueva dimensión, o le daría una nueva dimensión a este caso. Pues quiero agradecerle mucho a Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, venezolano en el exilio. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jason. Diputado Julio Montoya, desde la investigación que usted ha hecho, el presidente Nicolás Maduro y en su tiempo el expresidente Hugo Chávez, ¿estuvieron al tanto de todo esto? Sin duda alguna, no hay una sola duda de ello, ya que la corrupción de ellos tiene rostro en hechos públicos y notorios en Venezuela. Es decir, bajo la administración del señor Andrade, bajo la estrategia financiera del señor Andrade, en Venezuela se quebraron 7 bancos. Es decir, el gobierno, el presidente, los presidentes, y en este caso el presidente actual era canciller en esos periodos, veían cómo quebraban esos bancos y vieron cómo ese señor, que era su compañero de golpe de Estado, de pronto se fue a Estados Unidos con una vida escandalosa, millonario, aviones, yates, etcétera, que redundaron en lo que hoy está planteando. Yo mismo entregué en la Fiscalía hace más de 5 años este caso, lo he venido diciendo reiterativamente, las cosas que venían ocurriendo y cada una de ellas van cayendo. Este caso además tiene la particularidad que hace unos días detuvieron un venezolano de origen alemán, que él es el equivalente a cuando en las mafias de Chicago con Al Capone agarraron al administrador de la mafia y empezó a decir todo lo que ocurría. Pues el administrador desde Panamá era este señor y también se declaró culpable en los Estados Unidos y es parte de lo que hoy está ocurriendo en este caso. Yo insisto, en Venezuela, para que el mundo sepa, tenemos la dicha de que NTN nos puede comunicar con todo el continente americano, y que desgraciadamente el régimen de la dictadura Venezuela no permite la imagen libre de este canal en Venezuela, pero lo vemos por las redes sociales y por el internet. Podemos decirle a todos que sepan que el 85% de las obras de infraestructura en Venezuela de los últimos 15 años, ninguna de ellas se terminó. Eso en el sector eléctrico, agua, vivienda, ferrocarriles. No es solo la Odebrecht, Andrade Gutiérrez, es un conjunto, es una telaraña de corrupción tan impresionante que cada vez que muere un niño en un hospital por falta de electricidad, tiene el nombre y el rostro, es homicidio culposo. El transporte público en Venezuela no existe porque los metros, los ferrocarriles, etcétera, los asaltaron estos tipos. Entonces, hoy estamos en presencia, para que los televidentes tengan una idea. Se dice que el dueño de Amazon ha logrado acumular 100.000 millones de dólares de su riqueza personal en una operación financiera que estos señores hicieron de colocación de bonos en Europa, fue equivalente a 100.000 millones de dólares. Aquí está el fondo chino, donde están desaparecidos 40.000 millones de dólares. Es decir, se cruza la información de carteles de la droga con corrupción. Por eso que nuestra operación la hemos llamado hasta debajo de las piedras. Porque es que vamos a ir hasta debajo de las piedras a buscar el rostro de quienes han llevado a Venezuela a que 5 millones de venezolanos estén recorriendo los caminos de América Latina a pie, pasando hambre
en miseria, a que el nivel de desnutrición de nuestro pueblo haya aumentado por culpa de estos señores que se llevaron más de 300.000 millones de dólares de este país. Sí. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Diputado, hay que vivir en Venezuela para entender cómo termina legalizando el mismo Estado venezolano este millonario desfalco. Y quiero que me ayude a explicarlo. Yo viví 2 años en Venezuela. Para la comunidad internacional, para el que no lo entiende, el dólar vale un precio en el mercado. De repente el gobierno decreta que el dólar no vale eso, sino que vale mucho menos y que va a subsidiar el resto de lo que cuesta esos dólares. Entonces el venezolano de a pie tiene un cupo en su tarjeta de crédito de $2.000. Compra una nevera en el exterior, pero la paga en bolívares y cree que le está saliendo mucho más barato porque está subsidiado. Pero mientras tanto, los empresarios amigos del chavismo están haciendo la misma operación por miles de millones de dólares subsidiados y en teoría legalmente están siendo beneficiados. ¿Es algo así lo que permitió legalmente robarse a Venezuela? Ese es, y lo explicaste demasiado bien, parte de nuestra triste historia. Eso lo llamaban CADIVI, eso lo llamaban dólares preferenciales, y llegaron a perfeccionar la trampa tan grande que ellos crearon empresas para otorgar créditos a PDVSA en bolívares y luego PDVSA se los pagaba a ellos en dólares preferenciales. Es decir, si un dólar valía 100 bolívares por dólar, el gobierno se lo entregaba a estos empresarios a 6 bolívares por dólar. Es decir, ellos se ganaban 94 bolívares por dólar que luego lo metían al mercado negro y tenían otra vez el mismo resultado. Es decir, operaciones realmente dantescas para poderle dar algún concepto a esta operación maléfica. Por eso que cuando vas al Banco de Andorra y cae el Banco de Andorra, encuentras a viceministro, ministro, etcétera, 4.000 millones de dólares. Cuando el caso del Banco Pravia en República Dominicana, 3.000 millones de dólares. Cuando los bancos suizos son intervenidos, aparece una lista de funcionarios públicos, 20.000 millones de dólares. Fondo chino, 45.000 millones de dólares. Convenio con Portugal, 15.000 millones de dólares. Odebrecht, 17.000 millones de dólares. Andrade Gutiérrez, 11.000 millones de dólares. Y por ahí te pudiese dar una lista interminable de complicidades, porque aquí hay complicidades extraterritoriales. De hecho, ahorita hay, y hubo muertos en Haití hace poco, porque la corrupción de Petrocaribe con empresarios que buscan las comisiones hacen que los supuestos beneficios de Petrocaribe no lleguen a esas islas, y por eso vimos manifestando el pueblo de Haití que hasta muertos hubo en la misma. Tengo que hacer otra pausa por compromisos comerciales. Ya vuelvo también para darle la palabra al periodista César Batiz. Ustedes opinando, participando en nuestro programa a través de las cuentas de Twitter con el hashtag La Noche Boliburgueses. ¿Qué repercusiones cree usted que podría tener para el régimen de Maduro la millonaria red de sobornos a funcionarios venezolanos destapada por la justicia estadounidense y además la posible inclusión de Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo? Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. La Casa Blanca estaría analizando si incluye a Venezuela en la lista oficial de países que financian el terrorismo, una drástica medida destinada a asfixiar al régimen de Nicolás Maduro y que tendría unas consecuencias devastadoras para este, por las restricciones que puede aplicar sobre la venta de crudo, que hoy en día es una de sus principales vías de ingresos. Horas antes de partir rumbo a su residencia en Mar del Lago, en la Florida, el presidente Donald Trump no desmintió ni confirmó esta información que publicó el Washington Post. Noviembre 19 de 2018, la administración Trump se está preparando para agregar a Venezuela a la lista de Estados Unidos de patrocinadores estatales del terrorismo en lo que sería una escalada dramática contra el gobierno socialista de Nicolás Maduro, según los funcionarios de los Estados Unidos y los correos electrónicos del gobierno interno. Según fuentes citadas por el rotativo, la inclusión en esta lista sería por los presuntos nexos de Venezuela con la milicia libanesa Hezbollah o la exguerrilla de las FARC.
La lista, integrada hasta el momento por apenas 4 países, Corea del Norte, Irán, Siria y Sudán, está reservada a las naciones que han apoyado actos de terrorismo internacional en reiteradas ocasiones y acarrea sanciones severas. Son sanciones sumamente fuertes porque eso implica que una serie de transacciones que hace el gobierno de Venezuela tendría entonces ya no cabida dentro del sistema económico internacional o financiero internacional, mejor dicho, porque como eso se presume que esos dineros van para apoyar el terrorismo. El Washington Post asegura en su artículo que el Departamento de Estado responsable de la lista ha preguntado ya a otras agencias del gobierno su opinión sobre la inclusión de Venezuela. Sin embargo, se desconoce si Trump ha tomado ya la decisión, que podría implicar un embargo al petróleo de Venezuela. Y creo que esto fue una decisión política de aplicar esas sanciones, de poner Venezuela en la lista, y otros tienen intereses económicos. Periodista César Batiz, en medio del llamado de los venezolanos a la comunidad internacional para que sancione a Venezuela, para que haga una condena uniforme a lo que está pasando, pues llega este primer artículo que indicaría que Donald Trump está dispuesto a poner a Venezuela en esa lista negra de países patrocinadores del terrorismo, y esto en lo que incidiría quizá directamente es en la no compra del petróleo venezolano. A estas alturas, ¿eso va a ayudar en algo? Es preocupante esta decisión porque si algo ha tratado de decir el gobierno nacional es que las sanciones que se han tomado contra individualidades, contra militares, políticos, incluso funcionarios de alto nivel del gobierno venezolano, han sido sanciones para todo el pueblo venezolano, mientras sabemos que estas son sanciones individualizadas. Pero esta de incluir a Venezuela en la lista de países que financian el terrorismo y con el impacto que tendría en la venta de ya una muy disminuida cesta petrolera venezolana, porque apenas están rondando el 1.000.000 de barriles diarios que se está vendiendo, o que está saliendo, o que se está produciendo, porque por cierto realmente no sabemos cuánto de ellos se está vendiendo, porque gran parte de ese 1.000.000 de barriles está empeñado con el gobierno chino. Pero el punto es que al bloquear esto, el poco petróleo que se le vende a Estados Unidos, que es el único que paga cash, que paga inmediatamente esta venta de petróleo, que paga por el petróleo venezolano, creo que tendría muy graves consecuencias. Claro, esta decisión se suscribe dentro de lo que ya dijo en un momento el embajador en Venezuela de los Estados Unidos, William Bromfield, que dijo que había que precipitar la situación en Venezuela. Y recordemos que esto coincidiría con el 10 de enero. ¿Y qué ocurre el 10 de enero? El 10 de enero culmina formalmente el gobierno de Nicolás Maduro y tendría que venir la juramentación del nuevo presidente, que es el mismo Nicolás Maduro, que fue electo en unas elecciones que han sido consideradas o que no han sido aceptadas por la comunidad internacional. Es decir, viene esta fecha, ocurre además esta situación, tenemos la situación de la caída de la producción petrolera, el oro no está dando tantos recursos como se esperan y, por supuesto, tenemos toda esta crisis social, económica, política dentro del país, y esto, como lo que se está planteando, esto de poner a Venezuela en la lista de países sancionados por apoyar el terrorismo, no haría más que poner un elemento adicional de presión que a su vez pudiera agregar o pudiera ocasionar que el gobierno venezolano se aísle, se cierre mucho más y venga más represión de parte de un gobierno autoritario y dictatorial. Diputado Julio Montoya, uno se preguntaría, ¿qué más hay por hacer? ¿Hasta cuándo va a seguir esta situación? Bueno, constancia y más constancia. Yo creo que lo que busca el régimen es precisamente eso, que la gente caiga en la desesperanza. Los venezolanos no podemos hacer lo que hizo la élite política, social y cultural de Cuba, que se fue toda para Miami y le regalaron a un sistema unipartidista que llevó a ese pueblo a lo que hoy es esa isla. Los venezolanos y los demócratas venezolanos
tenemos que recorrer el país, el mundo, denunciar, visibilizar la situación venezolana y sobre todo organizar al pueblo venezolano para combatir esta triste pesadilla que además de ineficiente es altamente corrupta. Es decir, yo creo que los momentos que vienen para Venezuela son de desenlaces. Nosotros aspiramos que este desenlace sea democrático, electoral, concertado, pero todo indica que el régimen, la dictadura, no piensa lo mismo. La oposición venezolana democrática está haciendo un esfuerzo y el próximo lunes la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los empresarios, los partidos políticos nos reuniremos en Caracas para entregarle al mundo y a Venezuela un gran documento que lo hemos llamado La Venezuela que queremos a través del Frente Amplio. Cuenta el mundo que los demócratas en Venezuela vamos a seguir luchando por la libertad y el progreso. Son millones los venezolanos que necesitamos que retornen a Venezuela. Son millones los venezolanos que necesitamos sacar de la riqueza. Venezuela tiene con qué y cómo hacerlo. Así que la esperanza tiene que vencer a la desesperanza, que es en materia goebbeliana, porque este es un régimen fascista. Lo que intentan es meter una mentira repetida 1000 veces, buscar el enemigo necesario. Lo único que hacen ellos es sencillamente utilizar la manipulación mediática, pero no producir resultados para un pueblo que se está muriendo de hambre y por falta de salud. Pues esperemos que vengan soluciones prontas. Diputado de oposición Julio Montoya, gracias por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. Dios te bendiga, un abrazo, gracias. También quiero agradecerle a César Batiz, destacado periodista de investigación, codirector y fundador de El Pitazo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias y siempre a la orden desde acá de Caracas, Venezuela. A todos ustedes, a nuestros televidentes, los invito a que visiten la página www.ntn24.com y a que nos escriban en Twitter a @ntn24, @segurizati, ntn24, @Jason Calderón y @lanocheNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que pasen buena noche.